Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más, como ya de costumbre, para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Está muy interesante. Estamos estudiando las dos cartas dirigidas a los Corintios. Eh, y esta lección es muy interesante, como es de costumbre. Vamos a hablar de los dones espirituales, qué son los dones espirituales y para qué sirven, para qué fueron dados por Dios y cuál debe ser el uso correcto de los mismos. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos dándote las gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por las gracias, por la gracia que nos da. También, Señor, por la oportunidad que nos das, el tiempo para poder compartir con la lección de escuela sabática, con las personas que tienen a bien vernos, Señor. Te pido en forma particular, especial por cada una de ellas y que al momento de escuchar esta lección que tú hable a sus mentes, a sus corazones, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu sea que dirija esto de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título es Dones Espirituales y el verso para memorizar, sigan el amor y procuren los dones, pero sobre todo lo profeticen. Primera de Corintios 14:1. Ya vamos por vamos a ver el capítulo 12, pero el versículo está en el capítulo 14. Es que estos tres capítulos hablan el tema principal son los dones espirituales. Eh, y como sabemos, hemos escuchado muchas veces, en la iglesia se compara con un cuerpo. Como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene diferentes funciones, así cada rol, roles, funciones y dones empleados en el amor. Estos dones espirituales promueven un sentido de la espiritualidad que refleje el carácter trino. Saben que los dones solamente no son habilidades que Dios da, sino que también nos ayudan en el crecimiento espiritual para que lleguemos al nivel que Dios quiere que lleguemos. Lamentablemente, como todo en este mundo está trastocado por el pecado, muchas veces los dones no son utilizados debidamente. Aquí Pablo aborda el comportamiento cristiano esperado en el ámbito religioso y la preocupación de Pablo, la principal preocupación tiene que ver con las reuniones. Aquí viene el comportamiento humano, las reuniones desordenadas, eh, las pasiones cuando se sigue teniendo en parte en mente las pasiones y todo es, o sea, es que la iglesia es un todo cuyas partes tienen diferentes funciones, contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. En resumen, Dios dio el propósito de los dones espirituales en la unidad a través de la diversidad, tal como el cuerpo es diverso. Em, pero aquí las pasiones, la falta de amor, yo podría decir que cuando las manos quieren ser pie y los pies quieren ser boca, se arma aquí una cosa, porque lamentablemente, como dije, el pecado entró y ya los dones quizás no son utilizados para dar la honra y gloria de Dios o para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Muchas veces los dones son utilizados para que el que posee el don sea el centro de la atención. Yo siempre hablo de estas cosas porque se ve mucho principalmente en los dones, como el ser humano necesita ser visto en una necesidad que muchas veces no está suplida y necesita ser el centro de atención, pues ahí se forman en vez de que el don alabe a Dios, el don lo que hace es que enaltece, enorgullece al recipiente del don.
Muchas veces se forman las pasiones en torno a una persona que tiene un don o esa persona quiere que en torno a ellos se formen las pasiones. Eh, las facciones quieren decir estos grupos que se dividen, que quieren impulsar a una persona o quieren impulsarse a ellos mismos, quieren tener un grupo para impulsarse a ellos mismos. Y ahí entra el don. Eso fue lo que hizo el pecado con nosotros. Pero aquí vamos. Diversidad de dones. Hay diversidad de dones y muchas veces nosotros pensamos que los dones solamente es cantar o hablar o decir poemas, pero hay dones que no se ven, como es el don, la sabiduría es un don, la fe es un don, el discernimiento es un don, muy importante el discernimiento. Eh, hay muchos dones que yo digo que no se ven, hay otros que llaman más la atención. Eh, y la palabra aquí, aquí el escritor está hablando que aquí no se sabe si se está hablando de dones espirituales o personas espirituales, porque el original griego neumático permite ambas interpretaciones. La traducción dones espirituales es preferible a la luz de Primera de Corintios 12:4, donde Pablo se refiere claramente a ellos, y Primera de Corintios 12:2 al 3, donde señala primeramente el don del Espíritu es la confusión, o sea, aquí viene que uno de los dones que da el Espíritu es la habilidad de confesar que Dios es Dios. Nosotros para poder reconocer a Dios y confesar que Dios es Dios, reconocer a Jesús que es el Hijo de Dios, necesitamos tener el don del Espíritu Santo. Ven que ya eso es un don. Eh, En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar Señor a Jesús equivalía a decir que César no lo era. O sea, eso era un acto de sedición, un acto de traición. Por eso muchos cristianos eran muertos, incluyendo a Pablo. Fueron llevados, o sea, sufrieron el martirio, porque ser cristiano en ese tiempo era era traición, era un asunto de traición. Jesús era un acto de traición, y los actos de traición o sea, se castigaban con la muerte. Eso era. Y habían diferentes tipos de muerte que se le daban dependiendo el origen de la persona. A los judíos, pues, lo crucificaban por traición. A los romanos, como eran ciudadanos romanos, lo que hacía era que le cortaban la cabeza, porque era una muerte más rápida, menos cruel. Otros eran puestos a la hoguera, o sea, ellos lo eran llevados o sea, los romanos tenían una creatividad para el mar increíble. Eran llevados al Coliseo romano, donde eran devoradas por la peste. O sea, ellos tenían varios instrumentos de tortura y de muerte. En realidad, la fe es el más básico. Está la fe, el amor es un don. Eh, no es pues de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de Primera de Corintios 13:13. El hecho de que la fe es un don espiritual queda claro en Primera de Corintios 12:9. Y sin embargo, hay muchos otros dones. El hecho que el Espíritu Santo distribuya los dones a diferentes personas demuestra que todos son necesarios. Aunque la fe debe ser, hay dones que debe tenerlo todo el mundo, porque la fe debe tenerlo todo. Todos debemos tener el don de la fe. Es un don que Dios da. Eh, en Primera de Corintios 12:1 al 6, ya vamos a comenzar a leer estos textos. Dice: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que estéis en ignorancia. Sabéis que cuando eran gentiles eran llevados a los ídolos mudos. Sabéis que, ajá. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo dirá: maldito sea Jesús. O sea, uno de los dones es el reconocimiento que Jesús es Dios. Esto es obra del Espíritu Santo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversas actividades, pero el que efectúa todas las cosas es el mismo.
Así que aquí plantea que el espíritu, los dones vienen de Dios y son diversos, pero el originador es el mismo y el fin es el mismo. O sea, hay personas que tenemos, las personas tienen o tenemos diferentes dones, pero el fin es el mismo. El originador es el mismo y el fin es el mismo. La repetición de la palabra diverso en los versículos 4 y 5 enfatiza la multitud, la multiplicidad de dones. Pablo denomina dones espirituales en Primera de Corintios 12:1, eh, desarrollado en los capítulos 4 al 6 de tres ángulos diferentes, a saber, dones, la palabra original, carisma, servicio o ministerio, diaconía y actividades y negemas. O sea, se pueden dividir en tres grupos. Aunque estas palabras tienen significados diferentes, es importante no establecer una distinción demasiado marcada entre ellos, eh, en vista del paralelismo que existe en este pasaje. También es necesario tener en cuenta que los dones tienen el propósito, este es uno de los propósitos, promover la unidad basada en Dios, o sea, una unidad parecida a la que Dios tiene con, o sea, con la Trinidad. El Espíritu concede dones a los creyentes mientras que Dios da a esto la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de los creyentes. A merced de estos dones, cada cristiano recibe dones en particular, pero todos ellos deben beneficiar a la comunidad. O sea, todos reciben diferentes dones, pero el uso debe ser, o sea, se deben usar para el mismo propósito. Unidad en la diversidad. El lenguaje de la unidad en Primera de Corintios 12:4 al 6, el Espíritu Santo es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Es desarrollada en el resto de Primera de Corintios 12. Es resultado evidente para el uso que hace Pablo en la expresión el mismo Espíritu. Diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Eh, los miembros del cuerpo son diferentes, pero el mismo cuerpo. Un espíritu, un mismo espíritu, dice un espíritu, un mismo espíritu. Los miembros se preocupen los unos por los otros. Junto al concepto de unidad, Pablo destaca la diversidad, o sea, como somos, no somos nosotros estamos unidos, pero somos diversos, aún los dones son diversos, aunque el espíritu es el mismo, el que lo da es lo mismo. Los dones son diversos. Este énfasis tanto en la unidad como en la diversidad indica que los dones espirituales tienen como objetivo promover la unidad en la diversidad. No hacernos iguales, sino unidos a pesar de nuestra diversidad. En la unidad en medio de la diversidad y una de las cosas que debe reflejar los dones es el carácter de Cristo. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra. Los tres conservan su individualidad mientras trabajan juntos en la edificación de la iglesia. Y aquí hay un montón de versículos, yo no lo voy a leer. ¿Por qué la analogía de un cuerpo con muchas partes es apropiada para representar? Porque, o sea, las partes del cuerpo tienen diferentes funciones, son diferentes, pero todos trabajan para que nosotros como seres humanos pues hagamos lo que tengamos que hacer. Todos trabajan en unidad. A pesar de que se ven diferentes, todos trabajan en unidad con el mismo fin, hacer que nosotros pues nos movamos, caminemos, o sea, hagamos la función que tengamos que hacer. Es parecido. 12:12 al 31 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo. Porque por el Espíritu Santo fuimos bautizados en, en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, o sea, a pesar de ser diversos y diferentes, son parte del mismo cuerpo.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso debería ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde? O sea, todos se necesitan y uno no es más que el otro, sino que hay muchos y que sin una persona no hace una función, o sea, son funciones dependientes una de la otra, así como los órganos del cuerpo, pues se necesitan varios para realizar una misma función. Asimismo, los tones am, son interdependientes uno de los otros y uno no debe ser más importante que el otro. Aún el más pequeño es importante porque si el mire, si nosotros, mire, estas pestañas, si uno que casi ni se ven, que uno casi ni se da cuenta que ya están ahí, si esas pestañas no estuviesen ahí, uno no pudiera ver bien. Eso está realizando una función, al igual que las uñas, que yo digo la parte que uno, pues, que quizás no toma mucho en cuenta, eh, necesitan estar ahí. ¿Qué más decimos de los órganos internos, que cada vez se descubre más que todos están interconectados entre sí y todas sirven a la función de sí? O sea, cuando usted mira, usted no hace ningún esfuerzo, pero ahí adentro hay un montón. Para mí eso es increíble. Un montón de maquinaria que usted ni siquiera piensa que eso se está funcionando. Aquí dice que aún los miembros que parecen menos dignos y los que más vestimos y que parecen menos decorosos, que tratemos quizás con menos cuidado, pues aún esos son muy importantes. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Así que nosotros somos lo que por seres humanos tratamos de eh, le damos más importancia a ciertos dones y claro, a la persona que lo tiene. Eso es el ser humano que hace ese tipo de distinción y ese tipo de darle pleitesía quizás a uno que tenga un don versus el otro que tenga un don que quizás no es considerado muy importante. Eso es cosa del ser humano. Eso no era el plan de Dios. Una idea central de Primera de Corintios 12 es que aunque los miembros del cuerpo son individualmente diferentes, todos dependen uno del otro. La co- no es codependencia, es interdependencia cuando todos son individuales y funcionales y aún así dependen uno del otro. O sea, no una dependencia, sino una interdependencia porque todos tienen su función. La idea de que algunos miembros son débiles o menos honrosos que otros es una impresión, ya que todos son necesarios. Esa es la impresión que da el ser humano. Vuelvo y digo, quítese una de esas partes del cuerpo, aunque esta analogía del cuerpo no es totalmente, o sea, cuando hay una metáfora, hay partes de la idea principal que se aplica y otras que no se aplican, porque en el caso del cuerpo sí hay algunos órganos sin los cuales no se puede vivir, ejemplo, el corazón, el cerebro. Una persona cuando le deja de latir el corazón no vive más, cuando tiene muerte cerebral, pues, y hay algunos órganos que el ser humano puede seguir funcionando y que, o sea, a pesar de no tenerlo, puede seguir funcionando y hay otros que realmente no puede funcionar sin ellos. Pero en el caso de los dones espirituales, se supone que todos son iguales de vitales, iguales de importantes. Ahí esa analogía difiere de la realidad. Desgraciadamente existía entre los corintios la tendencia a valorar algunos dones y descuidar a otros. Eso es típico del ser humano. Para evitar cometer este mismo error, Pablo dirigió la atención a ellos al amor, que es el camino más excelente. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para Dios si es empleado con amor y sabiduría.
Aquí hay una lista en 1 Corintios 12, 8 a 10 y 28, y Romanos 12, 6 al 8 y Efesios 4, 11. ¿Cuál es tu don? ¿Cómo puedes utilizarlo para edificar el cuerpo de Cristo? A veces no sabemos cuál es el don, pero es la cosa que tú disfrutas, que te sale mejor, que te sale así, a veces sin mucho esfuerzo, que tú lo haces automáticamente y lo disfrutas, que sientes pasión, ese es tu don, cualquiera sea. Y hay una cosa, la persona puede tener más de un don, puede ser que recuerden la parábola, Dios a uno le dio un don, a otro le dio dos, y cuando lo usaban lo multiplicaban, se pueden multiplicar los dones, uno puede tener un don y después si continúa usándolo y se necesita que usted tenga otro, Dios se lo va a dar también. Recuerde que uno alcanzó 10. Ese no es un número literal, pueden ser más. Hay personas que tienen muchísimos dones porque lo han empleado. También cuando se dejan de emplear, se pierden. Un camino más excelente es la parte del martes y estamos en 1 Corintios 13, 1 al 7 y aquí habla, esto es muy conocido, es el capítulo del amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena y símbolo que retiñe. Nosotros inherentemente, naturalmente no tenemos el amor, eso es un don que Dios nos da. Pero si nosotros no nos asimos de ese don, pues eso pasa. Si tuviéramos profecía, entendieran todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de manera que trasladara los montes y no tengo amor, no soy nada. El amor es una persona, recuerden, el amor es Jesucristo. Si no tiene a Jesucristo, puede tener todos los dones y no es nada. Si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense que se puede hacer esa cosa. Yo antes a veces la persona cree que porque una persona es muy dadivosa, entre comillas, sabe que el ser humano ha aprendido, el ser humano aprende y el ser humano muchas veces ha aprendido que si hace esto o si hace lo otro va a llamar la atención de los demás o se va a ganar el favor de los demás, entonces hace esas cosas, no necesariamente porque tiene amor, sino porque tiene segunda intención. Vivimos en un mundo caído, ese es el mundo, ese es el mundo. Dios nos ayude a no ser así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no siente envidia, no es jactancioso, no se engríe, no es ruido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que ese es el amor y hay que saber interpretar. Yo siempre digo, cuando dice todo lo sufre, todo lo soporta, hay que saber interpretar eso muy bien, porque podemos caer en algo nefasto. En Primera de Pedro 1, 4 al 8, de Pedro 1, 4 al 8. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que bien padeció en la carne, dejó el pecado, perdón, 8, es comenzando el 8, comenzó el 1. Sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin quejas, es un don, el don de la hospitalidad, y era muy usado en la antigüedad. Eh, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente la diferente gracia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme a la virtud que Dios ha dado. Aquí es el meollo. Los dones deben, si son usados como Dios quiere, porque fíjense que Dios da los dones y la persona lo usa como quiera, pero el verdadero uso del don es que Dios sea glorificado, es la unidad, que Dios sea glorificado. Y el imperio por los siglos
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces la persona que tiene el don quiere la gloria para sí, quiere utilizar, pero eso a veces algunos dones son más codiciados que otros, principalmente en lo que la persona tiene exposición, como el don del canto se ve muy conocido, o el don de la palabra. Eh, Esos dones así, en que la persona habla en un público o canta, pues son muy codiciados porque esos son los que se ven, esos son los que traen la gloria. Hay otros como quizá el servicio abnegado, el que usted hace que nadie se dé cuenta, pues muchas veces, humanamente hablando, pues no son tan deseados porque no tienen ninguna exposición. Pablo inicia el capítulo aludiendo a los dones mencionados y todos están unidos mediante el amor, debe ser, para enfatizar que carecen de valor si no están motivados por el amor, si no están motivados por el amor de Dios. Es así. Incluso si la fe trasladara a los montes, si no tiene amor, si hablar en lenguas, si viene a ser como algo vano, como símbolo que es retuño, o sea, es algo que se hace mucho ruido, pero no tiene nada en sí. Del mismo modo, incluso el importante don de la profecía no es nada sin amor. En Primera de Corintios 13, 4 al 7, Pablo se enfoca en definir el amor genuino. Ese es el amor que viene de Dios. Es decir, que hace y que no hace. Los verbos que eligió para caracterizar el amor indica que en tanto algo sentimos como algo que practicamos. El amor es un verbo. Y aquí dice que el amor es paciente, es bondadoso, se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por el contrario, el amor no siente envidia, no es jactancioso, no es presumoso, no es orgulloso, no es celoso, no es rudo, no busca lo suyo, no guarda rencor. Se irrita fácilmente, no se deleita en la maldad ni la injusticia. O sea, hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. En total son 15 verbos que proporcionan una guía para saber lo que es el amor. Cabe destacar que esta discusión acerca de la verdadera naturaleza del amor se encuentra precisamente entre Primero de Corintios 12 al 14, que son los capítulos que hablan del amor. O sea, en medio de hablar de los dones espirituales, Pablo trae el tema del amor, porque el tema del amor es necesario. Eh, Está la fe y la esperanza, pero el más grande de ellos es el amor. Claro, el amor es Jesús. El don de lengua, y esto es un tema que a veces se hace muy controversial, que es el del don de lengua, y probablemente es la capacidad otorgada a las personas de hablar en un idioma diferente al idioma con que nació, o sea, diferentes idiomas. Eh, Pablo incluye el don de lengua en Corintios 12, 8 al 11, y se refiere a él la palabra esclosa eh, o heteroglosos. No sé si es una palabra, pero se le dice la glosolalia, creo que es, no sé si es una palabra aceptada o es simplemente una de las palabras que no son aceptadas todavía y que se utiliza. Em, que eso muchas veces se confunde con hablar esta jeringosa que nadie entiende, pero realmente aquí se da a entender que era otro idioma, porque Pablo dice que si cuando se hable de eso sea una persona a la vez en forma ordenada y que haya un intérprete, porque los dones son para edificar, para consolar
Y si alguien le está hablando en un idioma que usted no entiende, ni lo está edificando, ni lo está consolando, no está haciendo el propósito, que es, por eso Pablo dice, un llamado al orden. O sea, eso causaba desorden y confusión porque parece que muchos hablaban a la vez en diferentes idiomas. Yo he tenido esa experiencia eh, con hermanos, pues, y no es una crítica, no quiero hablar mal de ellos, pero tienen esa costumbre y cuando se usted ha tenido la oportunidad de orar con ellos, ellos todos oran a la misma vez. O sea, de manera simultánea y muchas veces comienzan a hablar lo que ellos hablan y eso se arma o sea, no es agradable la situación. Muchos se confunden con eso, pero aquí Pablo dice cómo se deben usar este don de lenguas, que es simplemente es más, ellos pensaban que para ser bautizado tenían que hablar eso, era como un requisito, eh, imagínense ahora. Primera de Corintios 14, 5 al 13. Quisiera que todos hablasen otras lenguas, sin embargo, prefiero que profetices, y el que profetice es mayor que si hablara en lengua, o es más beneficioso debería ser, a no ser que se interprete para edificar la iglesia. Ahora, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé si no llevare alguna revelación, ciencia, profecía o doctrina? Algunos instrumentos musicales como la flauta o la cítara no dan notas bien distintas. ¿Cómo se sabrá lo que se toca? O sea, si no hay interpretación, era el 5 y el 13 nada más. El 13 dice, por eso el que habla en lengua extranjera pida que se interprete, porque si no, no se va a entender. Es lógico, ¿no? ¿Qué haremos, hermanos, cuando os reunís? Uno puede tener un himno, una intrusión, una revelación, una lengua, una interpretación, hágase todo para la edificación. Si alguno habla en lengua extraña, que hable dos o a lo sumo tres y por turno, no todos simultáneamente, y que alguien interprete. Si no hubiese intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es mejor que no hable si no hay interpretación. Y en Primera de Corintios 12, 10 y 30, a estos son dones, operación de milagro, otro profecía, otro discernimiento, y todo según el Espíritu, a otra diversidad de lengua, otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas le efectúa uno y por el mismo Espíritu. O sea que hay diferentes dones, estos son los diferentes dones, y el 30 dice, tienen todo don de sanidad, hablan todos don de lengua, interpretan todo, ¿no? Y puede ser que en un lugar haya varias personas que tengan el mismo don. No es que todos tienen que tener uno diferente, pueden haber personas que tengan el mismo don, eh, aunque cada persona tiene su peculiaridad. Pero sí, o sea, usted puede tener, puede haber varias personas que tengan el mismo don en un lugar, no es que uno tiene que tener uno. Y vuelvo y digo, hay personas que tienen muchos dones, no solamente uno, lo han multiplicado. La razón por la que el don debe ir acompañado de interpretación es lógica para que se entienda. Si usted ha tenido una experiencia así de ir a un lugar donde la persona está hablando un idioma diferente al suyo, y usted no entiende ese idioma, pues necesita traducción para saber lo que se habla allí. Muchas veces el don es al revés, a veces usted puede entender en su propia lengua lo que la persona está diciendo, eso también es un milagro. Cuando Pedro predicó, todos lo entendían en su propio idioma y ellos decían, no lo entendemos, ellos se sorprendieron, él está hablando en un idioma y nosotros lo estamos entendiendo, esos son milagros que ocurren también a través del Espíritu Santo.
Obviamente no está criticando el don de lengua en sí, sino estás diciendo cómo se debe usar, eso es todo. Y parece que esta gente le daba demasiada importancia a este don y descuidaban a otro. Y vuelvo y digo, hay algunos que le daban que tenía que la persona tener ese don para ser bautizado, para reclamar el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, estaba el bautismo por agua y el Espíritu y el bautismo por el Espíritu Santo. Y muchos reclamaban que debía tener ese don para para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto es Tratado de Teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay personas en tu iglesia que hablan otros idiomas. ¿Cómo pueden usar esta habilidad para alcanzar a otra persona? ¿Cómo puede este hecho ayudarnos a comprender la verdadera naturaleza de la lengua a la que se refiere Pablo? Sí. Si usted ha estado en un lugar donde hay personas que hablan diferentes idiomas, pues le es más fácil comprender esta lección. En muchos lugares eso pasa y en muchos lugares hay personas sí que hablan diferentes idiomas, aunque tienen uno en común con el de la congregación. Eso es ahí usted puede ver, em, o sea, yo he estado en lugares que hay personas que hablan diferente idioma y el que está hablando, pues muchas veces uno usa radios o para entender lo que se está diciendo, para entenderlo en el propio idioma. Y en la parte del jueves, el don de profecía ocupaba un lugar destacado en la discusión de Pablo. Parece que ellos preferían el de lengua al de la profecía. Este don suele ser mencionado antes que el de lengua, el cual aparece primero en algunas ocasiones solo para enfatizar su importancia relativa en comparación con el de la profecía. Y es que el don de la profecía eh, no es simplemente el don de la profecía, no es simplemente la habilidad de decir el futuro, sino que el don de profecía es que una persona está hablando en nombre de otra persona. Efesios 4, 11 al 13. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es el propósito para desempeñar su ministerio para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios en un estado perfecto a la madurez de la plenitud de Cristo. Cuando aquí se habla perfecto, es perfecto en nuestra propia esfera. Es una madurez espiritual. Y aquí dice que para ser maduros y para no ser fluctuantes, aquí no pide ese versículo, para no ser como niños fluctuantes llevados por todo viento de marea, de doctrinas. Primera, o sea que los dones, hay dones que todos ellos contribuyen a nuestro crecimiento espiritual también, no solamente a la edificación de la iglesia, sino a la persona. En 1 Corintios 14, 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, aquí está haciendo una comparación entre dos dones. Uno edifica, pero a mí si una persona utiliza el don de lengua para profetizar, pues ahí lo está haciendo doble para llevar palabra. Em, El que hable en otra lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a otro. Quisiera que todos, Pablo, cuando habló cuando hubo ese milagro, que la gente lo entendiera, él estaba profetizando, o sea, estaba hablando en nombre de Jesús. O sea que si eso hace, hay que interpretar. Mire, esta lección es mayormente, si se usa aquí, o sea, quizá para muchos de nosotros muy claro, si usted va a hablar en otro idioma que no es el suyo y lo que están ahí no lo hablan, es
lógico que se use un intérprete, porque si no usted está hablando al viento. Es obvio que si hay en una persona, en un lugar una persona que hablan diferentes idiomas y comienzan a hablar todos al mismo tiempo, no se va a entender lo que se dice. Eso quizás en ese tiempo no era tan obvio, para nosotros es muy obvio. Y aquí habla que el don de la profecía tiene el objetivo de edificar, exhortar y consolar. Esto sugiere que la profecía no se refiere solamente a predecir el futuro de manera y sino a la manera apropiada de vivir el presente. El verbo griego profetúo puede significar decir algo por adelantado o decir algo en nombre de una persona. El primer sentido se observa en Hechos 2:39 al 39. Esto fue Hechos, se me perdió. Hechos 2:39. Esto fue lo que estaba mencionando cuando Pedro predicó y se bautizaron 3,000 personas. Él estaba hablando, estaba profetizando y ahí se dieron los dos dones porque él estaba profetizando, estaba hablando, hablando en nombre de Jesús y al mismo tiempo la gente lo entendía en su propio idioma. Ahí están los dos. Y comparar con Amós 3:7. Esto es una profecía, lo de Amós. O sea, en una, Pedro está hablando, o sea, Pedro está hablando de lo que pasó, de todo lo que pasó. O sea, él está llevando a la gente a que comprendan que Jesús era Dios y para eso lo lleva a través de la historia del pueblo de Israel y cómo finalmente Jesús vino, murió y resucitó para darnos pecados. O sea, él está hablando en nombre de Jesús. Pero aquí en Amós 3:7 dice: nada hace Dios sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. O sea que Dios a través utiliza personas, lo ha utilizado a través del tiempo para eh, decir a su pueblo lo que va a pasar. Y aquí dice: o sea, Dios ha dicho que siempre va a haber profeta. Ha habido profeta a través de la Biblia. Todos los que escribieron en la Biblia fueron profetas y hay otros que no son escritores en la Biblia, se mencionan en la Biblia, pero fueron profetas. Hasta nuestro tiempo, aquí dice que cuando se levanta alguien que dice ser profeta, fíjense que yo creo que el que se levanta, yo iba a hacer esa investigación y no la hice, pero me parece que el que se levanta, que hace profeta, no reclama que es profeta, sino que es la gente que le dan ese don, me parece a mí que es así. Eh, o sea, no andan anunciándose yo mismo. O sea, ellos hacen el trabajo, pero nos dicen que profeta, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque no todos los días se levanta un profeta. Bueno, en el sentido de decir el futuro, porque un profeta es una persona que habla en nombre de Dios, en ese sentido. Pero en el sentido de decir el futuro hay que evaluarlo, hay que probarlo, porque un profeta por lo general no, como le digo, tienen el mismo hilo, están conectados entre sí, no importa el tiempo que haya pasado, si ustedes ven, eh, en la Biblia, todos los profetas, algunos pasaron muchísimo tiempo entre ellos y ellos tenían un hilo conductor que lo que decía conectaba uno con el otro. Puede ser que uno aclarara más las ideas, como en el caso de Daniel, que Daniel, Dios le dice a Daniel, cierra la profecía hasta el tiempo de fin, y entonces viene Juan y amplía lo que Daniel dijo. O sea, lo hace más amplio porque ya el tiempo había pasado, eh, pero siempre hay un hilo conductor. Vino Isaías y vino eh, este hombre, los
Isaías habló del Mesías y vino Zacarías y habló del Mesías y así tienen, unos hablaron de Jesús y todo y hablan de la creación y dicen cosas que todos están relacionados entre sí. Eso es lo que se debe ser, eso es una de las características de lo que debe tener un profeta. Em, Y aquí dice, sin embargo, si alguien afirma ser profeta, y aquí yo digo que hay que tener cuidado si alguien afirma ser profeta, porque por lo general no tengo así en mente todos, yo iba a verificar esta información, pero yo creo que el que ha tenido el don de profecía no se proclama a sí mismo como profeta. Cuando una persona se proclama como profeta, hay que tener cuidado, eso pienso yo. Em, Y aquí dice que hay cuatro reglas. Primero, debe ver que lo que se dice se cumple. El segundo es, debe concordar, debe tener armonía. Vuelvo y digo, ese hilo conductor que tiene o el otro debe seguir la misma idea o debe ampliar la idea del que ya se dijo. Como mencioné el caso de Daniel y Juan, eh, Juan amplía las ideas que en el libro de Daniel dice, séllalo, porque o sea, ya era para el tiempo del fin y quizás las personas no iban a entender lo que se decía ahí. Imagínense Daniel hablando de autos y de la tecnología que hay ahora, la gente no iba a entender. La tercera es debe haber la vida y la conducta de esa persona debe demostrar un compromiso con Jesús. No es que sean personas perfectas, porque muchos profetas no lo fueron, pero debe haber ese compromiso a Jesús. Y tercero, deben ser reconocidos por su fruto. Esto también se aplica a los verdaderos profetas. Y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque hay muchos que no creen en ella, quizás porque no la han leído. Nosotros pensamos que ese don fue depositado, como fue depositado en el pasado, quizás el último profeta fue Juan de la Biblia o Pablo, no sé cuál de los dos fue, cuál fue los dos fue el último. El último de ellos fue la hermana Elena G. de White. Muchos tienen muchos prejuicios por ella porque quizás es más cercana a nosotros, solamente han pasado 100 años, más personas eh, bueno, no creo que ya hayan viva que la hayan conocido, pero como es tan reciente, quizás la persona dude. Pero mire, yo les recomiendo a leer esos libros y a pedir la dirección. Si usted no cree, no tiene que creer en ella. Ella nunca pidió que creyera en ella. Ella nunca se anunció a ella misma. Ella echaba el foco hacia la Biblia. Pero mire, yo me he dedicado no sé cuántos años, pero desde que yo era muy joven que encontré el primer libro de Lena G. White. Yo me he dedicado a leer sus escritos y a compararlo. Yo sé que hay personas que han hecho eso, pero yo he querido hacerla por mí misma, o sea, por mi cuenta. Eh, compararla, comparar algunos libros con la ciencia, con los descubrimientos recientes en la salud, en la educación, en la religión, por supuesto, en la, en un área que a mí me gusta mucho, la psicología o la conducta humana, y es increíble cómo sus escritos, claro, con otro tipo de palabras, pero como conceptos que se están descubriendo recientemente, ya ella habla de esos conceptos y es increíble porque esa señora lo que tenía era un tercer grado y es más, tenía una condición de salud por un accidente que recibió, que muchos dicen que ella era así porque tuvo ese accidente, pero si todo el que tuviera un accidente hiciera lo que ella o dijo lo que ella dijo, pues estuviéramos ya en el cielo o fuéramos una sociedad muy diferente. Eh,
Les recomiendo mucho Mente, Carácter y Personalidad, es uno de mis favoritos. El Camino a Cristo por excelencia, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, las parábolas de Jesús. eh, Hay muchos, porque se han hecho muchos compendios muy buenos, por cierto. Pero si usted quiere hablar, la educación increíble, el hogar cristiano, wow, increíble. Mensaje para los jóvenes, increíble. En el área de la salud, eh, a mí me gustan mucho mensajes selectos, mensajes para la iglesia me gusta mucho también, pero eso ya son más religiosos, pero aunque tienen otros temas así. Eh, pero en el tema de la salud, en el tema de la alimentación, el Ministerio de Curación, eh, a mí se me olvidan los títulos, pero son muchos que son de la salud. Está el Ministerio de Curación. Eh, Busquen, si no lo saben, esos libros. Habla sobre la finanza de una manera increíble, sobre la mayordomía, sobre la temperancia. O sea, habla de tantos, de tantos temas que para mí eso es increíble. El que no crea, pues se lo está perdiendo. Ya yo, ya yo estoy tomando las cosas para mí. El que no quiera, pues cada cual, el que no lo quiera, se lo pierde, se lo pierde. Pero sí, realmente cuando una persona lee esos libros, se da cuenta que ahí hay algo más. No puede ser una persona humana. O sea, no puede ser simplemente por invención humana. Y ya para concluir, que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor, Él irá con ellos convencidos, convirtiendo almas, convenciendo y convirtiendo almas. O sea, el Señor convencerá y convertirá las almas. Usted solamente tiene que ir. Un obrero puede ser un buen orador, un buen escritor, o puede tener el don de la oración sincera y ferviente, el don del canto. Otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Cada don convertirá en un poder para Dios porque coopera con el obrero. Si se usa en esas, si se usa así. Mire, Dios da la libertad de utilizar esos dones para otra cosa. Muchas veces la persona lo usa para su propio beneficio. Vuelvo y digo, somos una humanidad caída, eh, y Dios permite que lo usen. Pero todo debe trabajar de forma de la misma autoridad. La diversidad de los dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios que efectúa todo es el mismo y el propósito es el mismo. Que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar, que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer una obra poderosa. Dejen de mirarse a sí mismo porque piensa que no puede hacer obra poderosa o porque piensa que puede hacer obra poderosa y por eso es más importante que los demás. Miren a su líder Jesús con servidumbre, con mansedumbre, sinceridad y amor, hagan lo mismo. Esto es dependiendo en Cristo. Esto lo escribió precisamente Elena G. de White. Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Todos, la humanidad está toda conectada por un hilo, por una red, todos estamos conectados. Como las redes esas de comunicación que se hacen, así la humanidad toda está entretejida. Todos son interdependientes entre sí, no dependientes, dependencia de Cristo e interdependiente de los demás. Siempre habrá obstáculo delante de nosotros, pero hemos de seguir a nuestro líder y enfrentar nuestra dificultad en forma unida, tomando de la mano. Alza tus ojos, la página 139. Cuando aquí habla el líder es Jesús, el líder visible es Jesús. Así que nadie tenga en poco el don que Dios le ha dado. Fíjense, si una persona, no sé cuáles dones se consideran en pocos. Y fíjense, vuelvo y digo, hay personas que pueden tener varios a la vez, pero ninguno es inferior al otro. Eso debe ser, esa es la mentalidad humana que hace así, que tiende a enaltecer a algunos que son visibles versus otros que son
en silencio. Bueno, esta es una lección muy interesante. Yo hasta aquí me despido, deseándole que tengan una excelente semana y que utilicen sus dones para la honra y gloria de Dios. Pidámosle a Dios que no sea para enaltecernos a nosotros mismos, porque tenemos la lucha contra el orgullo y la autosuficiencia y los dones, pues, y sobre todo que no queremos quitar que no queramos impedir que alguien use sus dones para la honra y gloria de Dios, porque eso se da también. Oremos, amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por los dones que tú nos das y gracias porque tú nos ayudas a cooperar contigo en tu obra, Señor. Gracias porque tú nos capacita cada día, ayúdanos a utilizar los dones que tú nos das para tu honra, para tu gloria, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestras vidas conductas que no sean buenas, que nos hagan enorgullecernos, creernos más importante o menos importante que los demás, o que quizás impidamos a personas que tienen dones a ser utilizados simplemente por miedo a, a ser desplazados, Señor, porque sabemos que somos humanos y todas esas cosas se dan. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en ti y a creerle a tus profetas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.